cómo superar la crisis. No una crisis, la crisis. Somos objetivos a veces al titular. Cuando titulamos lo hacemos de manera objetiva. No estoy hablando de una crisis, estoy hablando de la crisis. Es como el jaque y mate a el juego de la vida, de las maldades de la vida, de las situaciones de la vida que atacan. Entonces, con esta palabra, que como no es un argumento humano, un método humano, sino que es divino, entonces por eso ese titular, ¿cómo superar la crisis? En Marcos 5, Dios te bendiga, mi estimado Kevin, bendigo a tu esposa, bendigo su hogar, un abrazo grande también para ustedes, sea recíproco ese abrazo y les bendigo en el nombre del Señor. Estamos para iniciar esta disertación acerca de cómo superar la crisis. Doy lectura a la palabra de Dios en Marcos capítulo 5, voy a leer 5 versículos. Versículos 24 al versículo 29, 25 al 29. Dice la Biblia: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cómo superar la crisis? Comienzo diciéndoles que el término crisis se origina de una palabra griega que es krinein, escrita con K. Esa palabra significa juzgar para tomar una decisión. De tal manera que la crisis es un punto crucial o decisivo. La crisis es un momento culminante en la existencia humana. En alguna oportunidad oí que crisis en la escritura china es una especie de flecha bidireccional. Es decir, tiene dos puntas. Es como decir es una flecha bidireccional. O sea, la crisis puede empeorar o agudizar, hacerse más intensa, o la crisis puede ir debilitándose y pasar. Entonces, la crisis es un punto crucial o decisivo de la existencia humana. Por supuesto que estamos viviendo una humanidad que está viviendo una crisis. Usted está viviendo una crisis. La humanidad entera está atravesando un proceso. Vamos a llamar que ese proceso pues es una crisis. Algunas personas han sido afectadas con esto de la pandemia. De alguna manera les ha afectado y eso ha creado un estado X en la persona. Pero este acontecimiento de la mujer del flujo de sangre nos revela una crisis. Es una crisis, pero el abordaje, el camino que tomó aquella mujer en un momento dado, nos permite entonces tomar parte para la edificación de vidas a través de esta experiencia. Siendo pues que su crisis no era solamente una crisis de salud, porque lo voy a disertar en esta hora, voy a explicarlo luego de interpretar y de analizar bien el pasaje, sí nos describe, según los versículos, permítanme orientar respecto a cómo nos describe, qué descripción nos hace de la crisis. Por ejemplo, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Nos dice
que esta mujer, padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. Al hablarnos del flujo de sangre está identificándonos la crisis. ¿Cuál era la crisis que ella padecía? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba flujo de sangre. Ella no tenía un problema nasal. Ella no tenía un problema auditivo. Ella no tenía un problema visual. El problema de ella era un problema de flujo de sangre. O sea que su problema estaba en el aparato reproductivo femenino. Allí tenía ella su crisis de salud estaba específicamente allí. Pero también nos dice el versículo que ella había sufrido mucho de muchos médicos, Una cosa que no les dije anteriormente es que comienza diciendo que la mujer tenía 12 años con este problema. Entonces nos está hablando del tiempo de la crisis. ¿De lo que son 12 años? 12 años. El número 12 en la Biblia significa gobierno. En la numerología o gematría bíblica, hablar de número 12 es hablar de administración de gobierno. Claro, yo no voy a explicar esos detalles, pero lo que quiere decir entonces que al mostrarnos este acontecimiento, el capítulo 5 de Marcos, nos está hablando de algo que dominaba totalmente ya la vida de aquella mujer. Había traído una situación muy marcada porque eran 12 años, no eran 3 días, no era una semana, no era un mes, eran 12 años padeciendo ese mal. El flujo de sangre, como decía la identificación, por supuesto que era un flujo intermitente. No podemos hablar de un flujo continuo porque un flujo continuo de repente podía haber creado en ella una pérdida de hemoglobina de manera severa y morir. Pero el asunto era que era algo anormal. El flujo vaginal estaba creando una situación de pérdida también de su sangre y había allí entonces una problemática, pero también dice que había sufrido mucho. Entonces nos está hablando del efecto y la intensidad de la crisis. Había sufrido mucho y de muchos médicos, dice la Biblia, y el resultado también nos lo revela el capítulo. Y el resultado es que nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Cómo le parece? Una cosa muy importante es los medios que ella estaba buscando para superar la crisis, que nos dice a nosotros que muchas veces las formas que nosotros buscamos cómo superar nuestras situaciones no son las más apropiadas. ¿Sí? Son situaciones que a veces nos aparentan querer ayudar, pero que no nos ayudan. Y se trata entonces hoy de la fórmula rectora para superar la crisis. Porque como le decía al principio, el titular esta palabra sí lo hago de manera objetiva. Bendiciones allá en Bogotá, Colombia, a mi hermana Lidia Castaño y a toda la familia, a mi pastora Eneida, un abrazo grande y mi respeto para usted, pastora. Le amamos y le recordamos de siempre un respeto para mi pastora Eneida, quien me vio crecer en el Señor desde muy muchacho. Por muchos años estuvieron aguantándome y aquí estamos, hermana Eneida, con el legado que nuestro amado pastor, reverendo Gonzalo Castaño, sembró en nosotros. Bienvenida Lidia y bienvenidos los que estén allí presenciando esta temática de cómo superar la crisis. Marcos 5, la mujer del flujo de sangre. Continúo entonces diciéndoles que estábamos mirando el hecho de la intensidad de la crisis, de la búsqueda de muchos médicos. Ya había buscado la manera, la forma, como también de cualquier manera las personas van y buscan la solución, no solamente de salud, sino otro tipo de soluciones al respecto de lo que anhelan en la vida, según sea el padecimiento que la persona tenga. Ahora bien, el asunto es que hay algo que yo quiero mostrarles por la enseñanza del Espíritu Santo a mi vida. Es que a esta mujer padecía una crisis múltiple.
La crisis de esta mujer no era solamente, lo primero que podemos ver es una crisis física o de salud. Ya describí el caso del flujo de sangre. Una crisis de salud ya sabemos que son las enfermedades del cuerpo. Todo lo que atañe a lo físico y según la intensidad de las enfermedades, desde un catarro hasta un terrible cáncer, por ejemplo. Todo esto tiene que ver con crisis de salud. Ella tenía en primer lugar una crisis de salud. Pero también esta mujer padecía una crisis emocional. Porque cuando un mal del cuerpo se agrava y la persona no encuentra la salida, entonces viene la turbación, entonces viene la preocupación, entonces viene la desesperación, entonces viene el desacomodo, viene la angustia. La persona entra en un estado emocional descompuesto, un estado emocional inestable. Esta crisis también la padecía esta mujer. ¿Por cuánto tiempo? Por 12 años. Era gobernada por esta situación. La situación emocional. Pero también esta mujer padecía una crisis familiar. ¿Por qué, pastor? Porque ella, para vender, siendo una mujer judía de la cultura, ella en algún momento tuvo que haber tenido su hogar establecido, o tenía sus hijos para tener bienes. Todo lo había vendido, todo lo había perdido. Eso nos indica que de alguna manera tenía un cuadro familiar, pero añadido a la situación, a la enfermedad, culturalmente ella entonces era afectada, porque su condición le hacía estar aislada de su familia. Según la ley judía, ella no podía estar con su familia porque era una mujer inmunda. Eso, por supuesto, esa condición generaba otras crisis. ¿Cuál otra crisis? Una crisis, por ejemplo, la crisis religiosa o espiritual. Ritualmente ella tenía que estar separada, ella tenía que estar aislada. Y ese aislamiento también producía una crisis social. Religiosa, porque no podía estar en el cuadro de las prácticas religiosas. Social, porque tenía que estar separada de la sociedad. Y hay muchas personas que, aunque no están padeciendo un mal físico, están padeciendo entonces un apego a un vicio que los aísla de la sociedad. Están viviendo en una situación, pero lo que yo quiero hablar hoy es de la fórmula rectora para solucionar tales crisis. Y estoy siendo bien enfático con eso, porque como no estoy hablando mitología, no estoy hablando una utopía, estoy hablando de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, el que hizo esta obra, y que esta obra queda reflejada en las páginas de la Escritura. De hecho, en los 3 evangelios, como lo es Mateo, Marcos y Lucas, aparece revelado este acontecimiento, mostrándonos la marcada importancia que tiene. Entonces, la crisis que esta mujer vivía, tanto familiar como religiosa como social, pero ella tenía otra crisis, que era la crisis financiera. Esta situación trajo para ella también la pérdida de todo. Dice que todo lo había gastado y no había aprovechado nada. Ella estaba en una situación económica bien desventajosa. Estaba atravesando también una crisis financiera. Es probable que sea el caso de alguien también que esté en apuro, que esté en desespero, que esté en una angustia, que esté no encuentro qué hacer con el arriendo, no encuentro qué hacer con las deudas, no encuentro qué hacer con los servicios, no encuentro qué hacer con aquello. Reciba esta palabra, que esta palabra en el nombre de Jesucristo trae rompimiento para su existencia en esta tarde, en esta hora. Mañana para América, tarde para acá en Europa. Y lo digo con fe en el Señor, confiando y creyendo que es así. Porque no confiamos en nuestros propios méritos, sino en los méritos del Cristo que ha resucitado de entre los muertos y que tiene poder para obrar en favor de la humanidad y de la gente que se acerca a Él para ser bendecidos. Ahora bien, otra crisis, son 7 crisis que encuentro allí en ese pasaje. Estamos hablando de la crisis de salud o física, está hablando de la crisis emocional, hablamos de la crisis familiar, hablamos de la crisis financiera, hablamos de la crisis religiosa, hablamos de la crisis social, pero también hablamos de la crisis existencial. Hablar de la crisis existencial porque cuando una persona, que es una crisis existencial, no encuentra qué creer, no encuentra en quién creer, es la situación real de esta mujer.
Era como la mayor de las crisis. Pero hay una premisa del existencialismo, que es la filosofía que estudia esto de lo que es la crisis existencial, que dice que una persona, luego que supera su crisis, entonces hay una premisa que dice: me siento otro. Toda crisis humana trae una experiencia para bendición. Bienvenida mi hija Miri, mi hijo Ever. Un abrazo, hijo. Dios me los bendiga por estar allí. Ahora bien, el asunto es que la crisis existencial transforma. La crisis existencial hace que trae una nueva experiencia. En el desarrollo entonces de esta mujer poder superar toda esta gama de cosas, porque pudiéramos decir, bueno, ella tenía un flujo de sangre y el Señor la sanó. No, ella no tenía solamente un flujo de sangre. Habían 7 crisis que estaban azotando a esta mujer. Y trayendo esta ampliación, ampliando el radio de acción del daño que esta mujer estaba sufriendo, nos permite no solamente hablarle a los enfermos del cuerpo, sino hablarle a los enfermos emocionales, sino hablarle a los enfermos espirituales, hablarle a los enfermos financieros, hablarle a los enfermos que tienen crisis existenciales, hablarle a los enfermos que están atravesando, enfermos sociales que tienen cualquier situación. Porque la palabra da para todo. Ahora, ¿qué hizo esta mujer? Porque estamos hablando de cómo superar la crisis. Repito, no una crisis, la crisis. Cualquiera que sea. En especial esta que nos menciona y nos trae a colación el capítulo 5, versículos 25 al 29 del Evangelio según San Marcos. Ahora bien, ¿qué hizo la mujer? Es lo importante. El versículo 27, específicamente, los versículos anteriores nos describen lo que ella había padecido. Pero luego, en el versículo 27, mirando gramaticalmente la Biblia, encontramos un adverbio que es el adverbio cuando. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando yo hablar de Jesús. Pero nótese la primera palabra, el primer término del versículo 27 es cuando. Cuando entonces es un adverbio que indica el tiempo en que ocurre algo. El tiempo en que ocurre algo, porque la crisis no será igual cuando oímos hablar de Jesús. Cuando yo hablar de Jesús. Entonces, para superar la crisis, lo primero que tenemos que hacer es oír a Jesús. A veces queremos hacer muchas cosas, pero no queremos acercarnos a Jesús el Cristo. Acercarnos al enviado de Dios, al Mesías. A entender que el plan eterno de Dios es que la bendición de la humanidad está en Jesucristo, del linaje de David. La simiente de Abraham, como dice el Señor a la promesa de Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Gálatas nos lo aclara que estaba hablando acerca de Jesucristo y de la habitación del Espíritu en la vida de la gente. Entonces hay que oír a Jesús. Si tu crisis te está azotando y agobiando, yo te aconsejo que oigas a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Todo el que oye a Jesús, el que oye de Jesús, porque es lo que dice exactamente el versículo, cuando yo hablar de Jesús, no a Jesús, sino que yo hablar de Jesús. Cuando tú oigas hablar a alguien de Jesús, presta atención, detente por un momento. De repente despreciamos al que se sube o se subía a un autobús. Ahora no sé cómo están las situaciones en los países con esto de la pandemia y aquello, pero a veces las personas les molestaba cuando alguien se subía a hablar del mensaje de Dios. Por supuesto, en muchos países de América, todo lo más en Sudamérica se acostumbra los pedigüeños en los autobuses.
los limosneros de transporte que siempre andaban, y eso le molestaba a la gente, pero de vez en cuando también un hijo de Dios se sube con el mensaje de Dios y a algunas personas les fastidia eso. Pero el consejo hoy es que hay que oír a Jesús. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Oír a Jesús es prestarle atención. Oír a Jesús es querer obedecerle a lo que Él ha planteado. La Biblia nos muestra de personas que oyeron hablar de Jesús. Y el primer caso que tenemos es el caso de Elizabeth. Ella no oyó hablar de Jesús porque Jesús estaba en el vientre de María. Pero dice que cuando oyó la salutación de María, esa salutación iba impregnada del poder del Mesías, iba impregnada del poder del Espíritu Santo. Y cuando oyó Elizabeth a María, dice la Biblia que fue llena del Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta lo importante que es oír a Jesús? Las crisis generan angustia y desesperación. Pero si oyes la palabra de Dios y abres tu espíritu con fe, entonces puede haber un cambio. Así de sencillo. Humanamente es complicado a veces entenderlo, pero Dios obra así. Por una palabra hemos visto gente ser sanadas. Y no en la Biblia. Estoy hablando desde el punto de vista activo en el tiempo de hoy, en la actualidad de hoy. Entonces, también la Biblia nos habla el caso del centurión, que dice que este también oyó hablar de Jesús. Y como su siervo estaba enfermo, en Lucas 7, capítulo 3, nos muestra Juan a uno que tenía un hijo, un oficial noble de entre los romanos, que también rogó a la distancia por su hijo, pero era que había oído hablar de Jesús, y Jesús les favoreció con la sanidad de esos pacientes que tenían. Pero me llama mucho la atención Hechos 14:9. Había allí un cojo de nacimiento, el cual dice que oyó hablar de Jesús a través de Pablo y tuvo fe para ser sanado. Porque cuando se oye hablar de Jesús y abrimos nuestra vida para ser atendida, se cumple lo que dice allá Hebreos capítulo 4, versículo 16, que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo el que se acerca a Dios con fe va a ser galardonado con el bien que así desea. Y decimos amén a eso. Porque Dios quiere bendecirnos. Por cierto que mi pastor Eneida tiene un dicho: Dios tiene más para darnos que nosotros para pedirle. Entonces pida, tiene necesidad, acérquese a Dios y crea. Porque Dios puede hacer algo importante por usted en esta hora a través de esta palabra de Dios. Pero fíjense entonces el caso de Pablo. Pablo dice, Hechos capítulo 9 y el versículo 4, que voy a acercarme hasta allí para buscarlo, porque quiero leer ese versículo acerca de la importancia de oír a Jesús. ¿Qué tan importante es? Mire lo que dice Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Oír a Jesucristo transforma. Se puede llevar una vida de desorden. De repente tu situación es existencial. No encuentras qué hacer, no encuentras qué creer, no hayas qué hacer. Detente en tu andar y oye la voz de Jesús. Jesús te está hablando, y por oír la voz de Jesús tu vida puede ser transformada de manera sobrenatural, como la fue la del apóstol Pablo. Pero una segunda cosa que hizo esta mujer fue que esta mujer, dice el Evangelio de Marcos, el capítulo 5 y el versículo 27, vino por detrás entre la multitud. La segunda cosa es venir a Jesús. Para superar la crisis no solamente es importante oír de Jesús y bueno, lo escuché y ya, no.
Óyelo, pero acércate como el curioso. ¿Ha ido usted por el centro de alguna ciudad donde vi un grupito de personas y usted también le da así como unas ganas de acercarse y a ver qué es lo que está pasando allí? A veces hay un curioso ahí tratando de engañar a la gente, pero uno se acerca aunque sea a mirar. De eso se trata. Cuando oímos hablar de Jesús también tenemos que acercarnos, porque el que se acerca a Dios algo bueno va a recibir. Entonces, venir a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es hora de venir a Jesús si estás preocupado, si estás angustiado, si estás enfermo, si estás en alguna carencia financiera. Es tiempo de venir a Jesús, porque el que viene a Él, Él no lo va a echar fuera. Te va a dar descanso a tu alma y va a traer regocijo a tu espíritu. Es lo que dice la Biblia en Mateo 11:28. Pero también Isaías 55 nos hace un llamado a todos los sedientos. Venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, acérquense y compren de mí. Sin precio y sin pago, compren vino y compren leche, alimento y redención. Provisión general van a tener si vienen a mí. No necesitan pago, no necesitan dinero, al igual que esta mujer no necesitó. Habiéndolo gastado todo, ya ella no tenía a quien recurrir. Se me viene a la memoria un testimonio. En una oportunidad estaba haciendo una gira por Colombia y estaba en la ciudad de Cali, y me correspondió predicar en un ministerio de las iglesias Discípulos de Cristo. Y recuerdo que en uno de esos días iba a predicar, qué sé yo, unos 5 o 4 días en una congregación. Se me acerca un humilde hombre y me dice: hermano, ¿será que usted pudiera ir y orar por alguien que está enfermo en una comunidad que queda por aquí a una distancia prudente? Me dice él. Digo: sí, cómo no, hermano, sí, vamos. Este es un testimonio real de lo que le estoy diciendo. Y estamos hablando de la necesidad de acercarse a Jesús. Y de gente que no encuentra qué hacer. Su crisis es tan difícil que lo gastan todo, no tienen salida. Recuerdo que cuando conversaba con aquel hombre, se acerca a alguien y le pregunta. Ese alguien era una persona de mucha autoridad, se veía, y le dije: ¿qué le está diciendo usted al hermano? Yo estaba de visita en esa iglesia como predicador. Y yo le digo: no, él me está pidiendo que vamos a orar por una persona. ¿Y eso es cerca o es lejos? Está retirado, dice el hermano. Me dice: hermano, pero yo no tengo vehículo. Pastor, yo no tengo vehículo. Ah, bueno, no hay problema. Vamos a pie, no se preocupe, vamos y oramos. ¿A qué hora? Mañana. La persona que se acercó dijo: yo los llevo. El asunto es que cuando llegamos allá, para no ser tan largo el testimonio, conseguimos a un hombre totalmente sin fuerza, sentado en una silla en las afueras de su casa, con las manos así colgando, y él totalmente desvalido. Un hombre pálido, su piel estaba pálida. Su nombre muy criollo, muy popular el nombre, se llamaba José Pérez. Lo puedo recordar cual si fuera ahora. El asunto es que eso fue en la ciudad de Melgar, específicamente, en el Tolima, en Colombia. Y aquel hombre, aquella tarde, yo recuerdo que tomé esta misma porción, porque al hablar con su esposa, ella dice: él trabajaba en una finca en el llano, se ganó una cantidad de dinero, lo ha invertido todo, los médicos no le han dicho nada de la enfermedad que tiene, pero cada día se pone más débil, y fíjese ya cómo está, que no puede ni siquiera levantar los brazos. Aquella tarde leí esta porción de la Biblia e hice una oración sencilla con los 2 hermanos que andaban conmigo. Oramos y dejamos a José ahí pálido y flaco, con sus manos colgando, y nos fuimos, porque la visita no duró 10 minutos, eso fue rápido. Cuando yo voy a predicar en la noche en esa congregación, que estaba la fiesta prendida, como decimos los venezolanos,
que me pasan a predicar, que alguien me fue a buscar al sitio donde yo estaba, donde estaba sentado en el local, y cuando ese alguien me va dirigiendo hacia la plataforma y estaban cantando la última alabanza y jubilosos los creyentes, veo un hombrecito flaco pero pegando brincos y dándole a las palmas con gran alegría, y me doy cuenta que era José Pérez el que estaba ahí. Ay, ay, ay. Jesucristo es poderoso, Él puede hacer grandes cosas. Esa noche ese hombre vino con su familia y oramos con él, oramos con su familia. Y él decía, después que ustedes se fueron, yo comencé a sentir fuerza, a sentir aliento, a sentir ánimo. Y levantaba sus manos y decía, yo estoy bien, yo estoy sano, porque el Señor hace grandes obras. Solamente Él quiere que tú te acerques a Él. Ella vino a Jesús. Ven a Jesús. Acércate porque hay esperanza para tu situación. Tenemos casos, por ejemplo, como Isaías 45, 22. Una palabra donde dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Además el Señor dice, venid, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Un llamado del maravilloso Jesús, que sanó a aquella mujer de sus 7 crisis, pero que hoy puede también hacer algo contigo que estás allí. Algo contigo que Dios te da la oportunidad de estar allí para superar cualquier situación, que hoy lo llevamos a los pies de la cruz y al poder de la resurrección lo activamos para que tome lugar la sanidad, la liberación de sea lo que sea que estás padeciendo. Bendiciones, mi hermano Héctor Montes, gran amigo, un abrazo grande. Mi pequeño y grande Héctor allá en Chiapas, sí, en Tuxtla Gutiérrez, México. Dios te bendiga, mi hermano, un abrazo grande de este coterráneo tuyo. Saludos, mi hermano, y bendiciones para tu familia. Pero una tercera cosa para superar la crisis es lo que hizo esta mujer según el versículo 27, que dice, y tocó su manto. Ahí nos vamos a ir un poquito más allá y preste atención. Tocó su manto. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas nos habla específicamente de la petición que ella había en su mente, porque ella decía, se hizo un pensamiento para sí. Se proyectó en su mente de fe algo, y es lo que Dios necesita de ti. Para conectarse con Jesús no hay que hacerlo por intereses personales, porque ¿qué puede hacer el hombre para que Dios haga algo por él? Nada, no podemos hacer nada. Todo es por gracia, pero ¿qué sí podemos hacer? Una acción de fe, de poner toda nuestra confianza en Él, porque de Él viene todo favor. Aleluya. Se desata un poder sanador a través de esta palabra sobre las vidas. Fluye un poder de acción sanadora sobre los cuerpos en el nombre de Jesús. Para abrir puertas, para ampliar horizontes, para traer paz y tranquilidad, para poner gracia sobre ti en lo que necesitas y en lo que requieres. Él va a generar un cambio. Él va a generar un cambio en tu situación. Lo que te está preocupando, el Padre va a tomar acción en eso. Y vas a ver un milagro. Testifica de eso cuando veas lo que tú estabas esperando, y por esta palabra que nos colocamos al Espíritu y a los aires en esta hora, que es palabra de Dios, y la palabra de Dios es creativa, hace conforme al propósito de Dios. Y en esta tarde Él acciona algunas cosas, pero vamos a la tercera cosa. Ella tocó el manto. Resulta que el manto, según el Antiguo Testamento, no era cualquier clase de manto.
El manto judío tenía unas características. Había un manto interior y había un manto exterior. De ese manto exterior es que la mujer dijo, si yo tocar el borde, nos dice Mateo y nos dice Lucas. ¿Por qué el borde? Si quiere el borde. Bueno, pero es que el borde es lo último que podía alcanzar. No, ella podía acercarse por detrás y colocarle la espalda y tocar el medio del manto. No, pero si quiere tocar el borde. El borde del manto tenía unos flecos llamados zigzag. Y en las 4 puntas estaban las iniciales, o vamos a llamar las, siglas. Vamos a ponerle ese nombre, las siglas de Yahvé en las 4 puntas. YHWH. Ese zigzag se llamaba el fleco ese del talí judío. Ella fue al Señor con una mentalidad de que Él era el Mesías, el enviado de Dios. Para conectarse con Jesús no podemos ir con una mente cualquiera. Tenemos que ir con una mente conforme al propósito de Dios. Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido, Jesús es el enviado, Jesús es el Cristo resucitado que tiene poder transformador. Es con esa cualidad que tú y yo tenemos que venir a Jesús. Y así lo hizo ella. De tal manera que cuando ella dice tocar el borde, le aseguro que ella estaba diciendo, yo voy a tocar el borde del enviado de Dios porque en ese borde está el nombre de Dios. Y a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que se nombre en la tierra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todo nombre sea sometido al nombre de Jesús. Es decir, que el cáncer se somete a Jesús, la gripe se somete a Jesús, la miopía se somete a Jesús, la escabiosis se somete a Jesús, la carencia se somete a Jesús, la desesperación se somete a Jesús. Cualquier nombre que se nombre sobre la tierra le es declarado superiormente y con majestuosidad el nombre poderoso de Jesucristo, que lo alcanzó como hombre, habiendo resucitado entre los muertos y habiendo recibido de Dios una exaltación superior para sentarse a la diestra del Padre y tener autoridad sobre todo mal en la tierra. En el poderoso nombre de Jesucristo declaramos autoridad de Dios divina sobre toda enfermedad en esta tarde y sobre toda carencia de estas crisis que padecía esta mujer del flujo de sangre. Ella se conectó, ella tocó el manto. La Biblia dice que el que se acerca a Dios, según Hebreos capítulo 11 versículo 6, dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan específicamente, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, porque el necio dice no hay Dios. Pero como somos sabios, creemos que hay Dios. Y creemos que con fe. Y como creemos con fe, vamos a ser galardonados con lo que aspiremos tener de parte de Dios. Vamos a ser galardonados. Entonces, nótese bien. 7 crisis. Crisis física de salud. Crisis emocional, crisis familiar, crisis financiera, crisis religiosa o espiritual, crisis social y crisis existencial. Pero a todas estas crisis, esta mujer le aplicó una fórmula rectora que está presente en esta tarde. Es que oyó hablar de Jesús para despertar su fe. Y esto despertó su fe. Segundo, vino a Jesús, porque Él se acerca a Jesús. El que se acerca a Jesús, Él no lo va a echar fuera, lo va a beneficiar. Pero lo tercero es que no solamente vino, sino que se conectó. Y con esto de la conexión, el Señor estaba en una multitud como siempre. Y cuando la mujer se acercó a Él, fíjense, esta mujer había gastado todo lo que tenía.
Por supuesto que aún acercarse para ella culturalmente no era lo más apropiado, pero estaba desesperada. Ella no le era permitido esa proximidad, pero estaba desesperada. Y en medio de la multitud, el Señor sintió lo que siente la divinidad, por decirlo de alguna manera, cuando una persona de fe se acerca a Él. Me recuerdo de otro testimonio, brevemente se los voy a contar. Llegó un hombre a nuestra congregación. Este hombre llegó casi impedido de caminar. Lo traían en peso. Y recuerdo que los servidores en la congregación aquel domingo en la mañana lo sentaban y lo paraban en la silla donde lo ubicaron. Lo sentaban y lo paraban porque parece que tenía como una gran fatiga tenía ese hombre. Y cuando paso a la predicación, en el momento en que paso allá a la plataforma de nuestra sede en Barquisimeto, el Señor me dice, lo traje para sanarlo. Yo prediqué la palabra. Al final le digo al hombre, pido que lo traigan a ese hombre para acá. Y 2 diáconos lo agarraron, hermano, y de arrastre lo llevaron, porque no caminaba. Lo llevaron de arrastre y no tenía una silla de ruedas, no tenía, era un caso ese caso, de verdad muy tremendo. El hombre tenía mal de Parkinson en su fase terminal y creo que como que se le trancaba el motor repentinamente, algo así tenía ese hombre. El total es que su caminar era muy obstruido, no caminaba en el momento. Nosotros somos testigos de que el problema de él era que no caminaba, estaba prácticamente paralítico. La enfermedad le había avanzado mucho. El total es que cuando él viene y lo ubican en una silla sentado al frente de mí, yo le pregunto, le digo, ¿tú crees que el Señor puede sanarte? Y él me dice, no, con unos ojos así, brotados. No, me decía. Y entendí que había algo extraño en ese hombre. Y tal vez mis hijos que oyen este testimonio pueden recordarlo, algunos de ellos si estaban presentes. Y yo le digo a la iglesia, yo quiero que nosotros le impartamos fe a este hombre. Porque no cree que el Señor puede sanarlo y el Señor lo trajo para sanarlo. El Señor te sana, le digo yo. Y le pido a la iglesia que levante sus manos. Esas no son fórmulas de Dios, pero uno pues se le ocurre en aquel momento, quizá por la dirección del Espíritu Santo, y que levanten sus manos y vamos a impartirle fe. Señor, en tu nombre le impartimos fe a este hombre para que crea. Y cuando la iglesia estaba orando, yo le digo al hombre, deme su mano derecha. Me recordé de Pedro, le dije, deme la mano derecha. Y le dije, en el nombre de Jesús, levántate ahora en el nombre de Jesús. Miren, mis estimados que están allí presentes, si alguien está presente, fue grande el susto para mí de lo repentino que ese hombre saltó de esa silla. Al principio él estaba, porque yo le insistí, él no se levantaba, él decía que no era posible, pero cuando la iglesia le impartió fe, que es algo que quiero decirle, no importa si usted tiene fe o no, el Señor puede impartirle fe porque la fe es de Dios. Usted abre su espíritu, se humilla y dice como dijo aquel hombre, sí creo Señor, pero ayuda mi incredulidad, porque los humanos somos débiles, pero Dios es poderoso y es grande y puede hacer cualquier cosa. ¿Qué pasó con aquel hombre? El hombre saltó, hermano, de un solo brinco, se levantó de esa silla y comenzó a brincar y levantaba las manos y sus talones daban aquí a sus glúteos saltando de alegría y decía que Dios lo había sanado y salió corriendo. Eso fue todo un espectáculo aquel hombre aquella mañana. ¿Por qué? Porque el Señor todavía hace obras poderosas. Él sigue haciendo obras poderosas. Yo quiero orar por alguien que tenga necesidad en esta tarde, cualquiera que sea. Incluidas están específicamente la salud física, emocional y espiritual. Pero incluidos están también las situaciones sociales, de vicios, de problemas, de angustia. Los problemas familiares están incluidos aquí también. Lo hemos incluido, pero también hemos incluido la situación financiera. Vamos a orar a Dios para que haya rompimiento en esas situaciones. Muchas veces hay situaciones que se están viviendo, pero porque no nos acercamos a Dios. Pero esta es tarde de acercarnos a Él a través de Jesucristo. Oramos al Señor
buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús. No es por los méritos humanos que tú puedes hacer lo que tienes que hacer. No es porque nosotros gritemos, no es porque brinquemos, no es porque hagamos esfuerzos humanos, sino por tu gracia y tu misericordia. En esta hora activamos el poder de la resurrección sobre las vidas necesitadas de manera integral. Cual sea la necesidad, vengo en el nombre que es sobre todo nombre, declarando una activación sobrenatural en las vidas necesitadas de salud, en lo emocional, en lo espiritual, en lo financiero, en el área que sea, Padre de la gloria, para que haya una operación a favor de esas personas que están requiriendo tu favor, Padre de la gloria. Yo sé que tú lo haces, porque tu palabra dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pero también dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.